La Plata, ciudad fundada en 1882 por Dardo Rocha y diseñada por Benoit, planificada con los mejores principios higienistas y modernos de la época, fue premiada en la Exposición de París de 1889 y propuesta para Patrimonio de la Humanidad en el siglo XX. El 2 de abril de 2013 sorprendió a los platenses con una lluvia de casi 400 milímetros que produjo la catástrofe hídrica más importante de su historia. La solidaridad llevó a la formación de asambleas de vecinos y familiares de víctimas, en donde nació la propuesta de la realización de una audiencia pública sobre la inundación. Junto a legisladores que apoyaron el proyecto, luego de muchas reuniones se llegó a un consenso. El mismo fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2014. Previo a la audiencia, se realizaron diferentes reuniones con los diputados autores del proyecto y las diferentes organizaciones y asambleístas para coordinar y consensuar la metodología de funcionamiento de la audiencia. Asimismo, se abrió una convocatoria pública para el registro de los asistentes, diferenciado entre oradores, especialistas y participantes. El registro, abierto durante 15 días a toda la comunidad, tuvo como resultado 572 inscriptos, donde 330 se anotaron como participantes, 211 oradores inscriptos y 31 vecinos formularon preguntas dirigidas al Poder Legislativo Provincial, a los ejecutivos de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata. Los temas a tratar fueron: plan de obras, plan de contingencia, otorgamiento de subsidios, procedimientos ante víctimas fatales. La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desarrolló el viernes 10 de octubre de 2014 la audiencia pública sobre la inundación y se designó al vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Otaviz, para presidir la misma. Los funcionarios provinciales convocados fueron el Ministro de Infraestructura, Ministro de Salud, Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Justicia y el Director Provincial de Defensa Civil. Ante la ausencia de funcionarios del Ejecutivo Provincial y municipales, el presidente de la audiencia, diputado José Otaviz, remitió a las preguntas formuladas y el informe realizado por los especialistas y participantes al Poder Ejecutivo Provincial, con el objetivo de poner en conocimiento y obtener las respuestas correspondientes. La audiencia pública sobre las inundaciones duró 14 horas y contó con más de 100 oradores. Desde la Cámara de Diputados les queremos dar la bienvenida y le queremos agradecer poder participar de esta audiencia pública. Para nosotros es un desafío, tanto como para ustedes. Es la primera audiencia pública que llevamos adelante desde la Cámara. Pensamos que estos mecanismos tienen como objetivo agudizar, mejorar la calidad democrática y poder dar respuestas a la sociedad. En ese sentido, les agradezco muchísimo a todos los diputados participantes en las reuniones previas por haber ayudado a encontrar la mejor manera de audiencia pública posible y agradecerle mucho a los vecinos y asambleístas por haber participado en las reuniones que nos permitan construir la audiencia que vamos a vivir en el día de hoy. Yo después que escuché el informe de obras públicas, la cantidad de plata que se gastó fue lo que más me tocó. La verdad, no me imaginé nunca que a lo largo de estos años haya habido tanta plata en obras y que no haya servido para nada. El drama más grande es esto que está acá, que es Tolosa, donde llegan los dos afluentes del Arroyo del Gato. Nosotros en el momento que hicimos el informe, que fue en el año 90, ya estábamos señalando: no sigan urbanizando áreas inundables. Por favor, no sigan ocupando las poquitas áreas que quedaban. De que se podía haber hecho en todos estos años mucho más gestión, y no solamente obras estructurales, obras no estructurales. Lo más sencillo, repartirle a cada vecino lo que tiene que hacer en el momento que empieza a subir el agua. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde ir? ¿Cuáles son las zonas más altas? ¿Cuáles son las zonas más bajas? ¿Cuáles son las zonas que se pueden inundar? Hablar con las inmobiliarias, yo lo intenté hacer y me sentí muy mal, porque me sacaron corriendo.
Las inmobiliarias no quieren saber cuáles son las zonas que se inundan. No quieren saber. ¿Por qué? Porque si no tienen que poner áreas, predios que se van a inundar, los tienen que sacar de la venta. Y tenemos que pensar que estas situaciones se van a repetir. Porque si hemos tenido en los últimos 15 años un montón de lluvias importantísimas, ¿por qué no van a seguir ocurriendo? Así que tenemos que prepararnos a este tipo de precipitaciones. Que las lluvias de este tipo siempre nos van a inundar. Es una tragedia, pero es así. El tema de los desagües no es un tema que es aislado. Tiene que estar encarado en el planeamiento regional. Tenemos que ver cuál va a ser el desarrollo urbano, el desarrollo industrial, cuáles son los sistemas de transporte, eso, las actividades sociales. Todo eso hace al planeamiento regional. Después, ¿qué viene? La infraestructura que va a permitir desarrollar ese planeamiento que tenemos que tener, que no lo tenemos. Se llevó a cabo un plan de licitaciones para construcción de obras estructurales sin informar en tiempo y forma a la comunidad. La información se debería haber canalizado a través de una audiencia pública, no esta que viene a satisfacer un pedido que la hace el Poder Legislativo. No tiene que hacer el Poder Legislativo, lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo a la audiencia. Y la tenía que haber hecho en la etapa proyecto. Entonces, la última obra importante es el conducto de la calle 25, que le hizo el ingeniero Nachman en el año 47, el proyecto, y se construyó a principios de los 50. Ese conducto que retoma aguas del arroyo del cementerio y lo deriva en dirección hacia la calle 25, por la calle 25 al Gato. Es decir, una cosa parecida a la que van a hacer ahora como interceptor en 131. Esa fue la última obra importante. Y las otras fueron las canalizaciones de todos los arroyos, que se hizo como una obra accesoria a la autopista, que se hizo en la década del 60. Después nos hicieron más obras para que aumenten la capacidad de desagüe. Pero tampoco tenemos que salir a la desesperada después de tantos años de no hacer nada. Empecemos aguas abajo y vamos ampliando y hagamos la obra lo más grande posible, porque les repito, cuando vienen las lluvias importantes, no va a haber sistema que alcance. Que es casi imposible mediante obras de evacuación controlar las precipitaciones similares a las del 2 de abril, y mucho menores también. Las obras deberían aprovechar la casi totalidad de la zona del canal disponible. Complementariamente, se deberían retener las aguas en las cuencas altas mediante reservorios de propósito múltiple, a implantar donde aún hay áreas disponibles en las cuencas altas, que hay áreas sin ocupar, son terrenos baldíos o están dedicados a la agricultura, pero hay terrenos baldíos. Y entre sus funciones, de la creación de espacios verdes, que la ciudad, la región no la tiene. Se van ocupando con fábricas o con viviendas y no las tiene las zonas verdes. Tiene una plaza cada 6 cuadras. ¿No es cierto? Qué lindo. Pero salimos del cuadrado original y no hay más plata. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer esos parques? Y en esos parques hacemos un pozo, ese suelo algún destino tendrá porque es valioso, y mandamos en zonas cercanas a los arroyos, y mandamos los caudales que vayan a parar ahí, y después de a poco los vamos sacando mediante bombeo, cuando ya pasó la inundación. Eso nos permitiría temperar. Si los plazos de las obras de más trascendencia es de 540 días, como se vienen desarrollando las tareas y atentos a que no hay indicios de inicio de los tramos en cuestión, esto que se ven en la pantalla, ni de los puentes, las obras del Gato se extenderían más allá de mediados de 2016. Y esto suponiendo que las fuentes financieras no falten. Corremos el riesgo de la formación de un gran cuello de botella en la zona de Tolosa y Ringuelet, en la zona que no se inició, por supuesto, que desvirtúa el funcionamiento del sistema, volviendo el riesgo a niveles similares, sobre todo a niveles similares a lo existente, sobre todo en las zonas mencionadas. Nos preocupa que no se explicita que el monto del préstamo de los 1.973 millones tenga cláusula de ajuste por variaciones de precios. Preocupante sobre todo en un tiempo de índices inflacionarios, que no existe un plan municipal de mantenimiento y limpieza de los desagües pluviales existentes,
que es de vital importancia para que funcione plenamente el sistema de desagües. No hay información clara, precisa y amplia sobre el estado actual de los desagües, ni tampoco se conocen cuáles son las tareas en marcha. ¿Y qué es el cambio climático? Un cambio climático que está, y que ya lo han dicho los que me antecedieron en la exposición, está y está para quedarse. Un cambio climático es que si uno hace la teoría, utiliza la teoría tradicional de la estadística de los registros de lluvia, obviamente que pasa a ser una lluvia que está muy por fuera y entonces es extraordinaria, y el concepto de diseño sigue siendo el tradicional. A lo sumo, cuando digo concepto de diseño es, yo considero una tormenta de diseño y a partir de eso le pongo qué riesgo quiere que se corra y le denominamos los ingenieros recurrencia. Pero eso está aparejado, cuando uno plantea recurrencia, está aparejado con un concepto de riesgo y no con ese enfoque que creo que se debería dar desde un punto de vista que no es solamente técnico sino político. Acá se dijo que había estudios prácticamente de todos los arroyos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, craso error, porque en realidad del que hay estudio de escala 1 en 1, o sea, de cuánto me inundo, es de solamente la Cuenca del Gato. Hacer, digamos, una obra u obras que definitivamente nos saquen de la inundación. Eso, lamento decir, pero no existe, porque las ciudades van creciendo, los procesos son distintos y además acá hay un diagrama que está sacado de un documento internacional en donde estas son las inundaciones mundiales, cómo van aumentando. Y esto tiene que ver con los procesos de urbanización, fundamentalmente. Fíjense, estos son el resto de los desastres por sismos, etcétera, y estas son de las inundaciones a nivel mundial. Por lo tanto, esto va a seguir sucediendo. Seguí, por favor. En La Plata, fíjense que en realidad este es el año 2002 y fíjense que no llovió tanto, se llevó 121 milímetros, pero en realidad se inundó el casco y otros lugares. Todas estas es lo que se ha urbanizado en nuestros últimos 20 años. Más todo esto marrón, esto es del 2005, o sea que ha aumentado, que son los cultivos intensivos bajo cubierta, más esta nueva urbanización o frente de urbanización, que le digo yo que son los clubes de campo que están sobre la Ruta 2. O sea que el proceso es de urbanización, no tenemos otra. Y digamos, este es uno de los problemas porque en realidad se va cubriendo absolutamente todo el terreno. Digamos, hemos asumido que una moderna gestión de los riesgos hídricos se resuelven con obras que llevan el agua rapidito, pero muchas obras y muchos acondicionamientos del territorio y áreas que hay que cuidar y áreas que proteger para que el agua no corra inmediatamente aguas abajo, sino que se retenga. Es el ABC hoy que sostiene el INA, el Instituto Nacional del Agua, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, todos menos la Dirección Provincial de Saneamiento de Brasil, todos menos ella. Entonces claramente hoy no conocemos de qué nos protegen estas obras y eso es muy grave después de lo que ha ocurrido. Muchas gracias. En la necesidad de la participación ciudadana y en la elaboración de un plan de contingencia. Este plan es fundamental para proteger la vida de la población y reducir los daños y pérdidas que puedan ocasionar eventuales inundaciones en la ciudad. Optimizar la organización para una mejor respuesta ante un evento adverso de origen pluvial. Monitoreo del sistema de drenaje urbano, de los puntos que pueden resultar críticos para el escurrimiento del agua, así como la difusión de recomendaciones a la población y la atención de reclamos. Antelación a la posibilidad de movilizar los recursos rápidamente y los ejercicios periódicos para identificar errores y problemas. Organizar la respuesta ante la emergencia con el aporte comunitario y de los niveles políticos. Pero esto no es una responsabilidad colectiva. Debe haber claras líneas de autoridad
aún en el caso de que el organismo cambie su dependencia según la magnitud del evento. Que la comunidad y los individuos tengan un claro entendimiento de qué es lo que se espera de ellos. Un buen ejemplo sería la evacuación. Se debe establecer anticipadamente la información que define rutas de evacuación, identifica refugios de emergencia y especifica acciones a tomarse antes de partir. Tener un plan de contingencia no conocido por la comunidad, no internalizado por los propios vecinos y que no haya sido elaborado con la participación de la misma ciudadanía, no es viable y es como si no existiera. Tal es el caso de lo sucedido en abril de 2013, donde la municipalidad manifestó tener su plan de alerta y contingencia, el cual era desconocido por todos los habitantes de La Plata, y además afirmaba que se disponía de un comité operativo de emergencia municipal, COEM, y un protocolo de emergencia municipal. Este comité, con funcionalidad virtual, integrado a la planta orgánica municipal, no había ejercido mínimas acciones concretas orientadas a la problemática del agua. Ahora mismo, donde en la página del municipio se muestra el desarrollo de un plan general de gestión de emergencias, del cual tampoco se tiene información acabada de cómo ha sido concebido, cuál ha sido la participación ciudadana en su elaboración, con un alcance muy limitado y sin definir el cómo hacer las cosas. Algunos inclusive se preguntarán si es posible ponerle un número a semejante tragedia. Pero lo cierto es que los hacedores de políticas públicas tienen que tomar decisiones, y cuando tienen que tomar decisiones, las obras que tienen un determinado costo las tienen que justificar. Y por lo tanto es vital, no solamente desde el punto de vista de los subsidios, que es la segunda razón por la cual hay que medir esto, sino desde el punto de vista de la justificación de las obras, mensurar con precisión cuál es el costo que tiene para la ciudad que lluevan 100 milímetros, que lluevan 200 milímetros, que lluevan 300 milímetros, porque eso nos va a dar el costo económico de la altura de la lámina de agua en distintos lugares de la ciudad y nos va a justificar o no las distintas obras que se pueden hacer. Entonces nosotros fuimos casa por casa, relevando cada uno de los daños materiales que habían tenido cada una de esas casas. 75% de los hogares tenía daños en el mobiliario por un valor promedio de 24.780 pesos. 80% de los hogares inundados con problemas en las instalaciones, con una pérdida promedio de 11.557 pesos, 56,87% sufrió pérdidas totales o parciales de electrodomésticos, valor estimado de 10.000 pesos en promedio, 48% de los hogares con pérdidas de ropa, calzado, etcétera, por valor de 4.500 pesos en promedio en esos hogares, 44% con pérdidas de alimentos, las alacenas que no sirvieron más para nada, por 1.400 millones, 7,8% de los afectados reportó haber sufrido pérdidas en sus comercios, con daños promedio de 5.000 pesos aproximadamente. El total de las pérdidas monetarias, y este es el número central que pudimos relevar, asciende a 3.400 millones de pesos. Ese es un valor piso, que cuando nosotros lo dividimos por el total de los hogares afectados, nos da un valor de 43.185 pesos por hogar. Estos son valores del año pasado. Actualizarlos acá implicaría prácticamente un 40% más del efecto inflacionario, o sea que prácticamente 4 por 4, 16, estamos en 60.000, alrededor de 60.000 pesos por hogar afectado de subsidios en promedio, ¿no? Una de las cuestiones centrales para actuar en una emergencia es llevar información de calidad a la población. Cuando uno no tiene un plan de contingencia, que aquí no lo hubo, y no se designa un comité organizador de la crisis, estamos ante un problema serio. Cuando nosotros nos acercamos al municipio, que creíamos que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de cualquier ciudad. Estamos hablando además de que en esta ciudad, en este territorio, existen todos los organismos provinciales con plena ejecución de la gestión. La población que recibió atención sanitaria, solo el 22,61% recibió atención directa.
Entonces, cuando en el informe nosotros observamos que el Ministerio de Salud informa y da a conocer las postas sanitarias, las carpas que montó, cómo se restablecieron los centros de salud, es absolutamente insuficiente. Y una de las cuestiones centrales que cualquier protocolo de contingencia admite es tomar conocimiento inmediato de cuánta población infantil tenemos para evacuar, cuánta población anciana o adulta con dificultades tenemos para evacuar y si está consumiendo medicación, cuáles son los riesgos para asistirlo inmediatamente. Entender un plan de contingencia desde el enfoque integral contextualiza lo histórico-social y es entendido como un proceso de transformación sin finalización. Esto implica que a 1 año y medio nosotros ya tendríamos que tener un plan que entienda en las cuestiones sociales y en las redes. Esto es un crimen social, que detrás de cada número hay vidas cruelmente asesinadas.